Hola, yo soy Raquel y el día de hoy les traigo una serie de recomendaciones de libros de no ficción LGBTQ+. Estos libros son todos libros autobiográficos, memorias de los autores, y este video, al igual que el que hice de recomendaciones de fantasía, está dividido en dos partes. La primera parte es libros que les recomiendo, es decir, bueno, libros y cómics, es decir, historias que ya leí y que me gustaron y creo que podrían gustarles también a ustedes. Y la segunda parte serían libros que tengo pendientes leer. Tengo muchos pendientes, entonces escogí únicamente como los más pendientes, los que están hasta arriba de la lista, para pues poderles platicar de ellos y que este video no sea eterno, pero pues también para que haya más variedad. Sobre todo porque algo de lo que me he dado cuenta es que no he leído muchos libros con representación asexual. Entonces, pues tengo varios pendientes por ahí, pero bueno, vamos a empezar con las recomendaciones. Mi primera recomendación es Genderqueer de Maya Kobabe. Esta es una novela gráfica que cuenta el proceso de la autora por ir entendiendo su propia identidad respecto a su cuerpo, también cuestiones relacionadas también con su sexualidad, sobre su orientación y sobre varios elementos. Es una novela gráfica que creo que sirve mucho como para entender ciertas cosas alrededor del no binarismo, para entender muchas cuestiones de la experiencia trans, porque ser feliz cuando puede ser normal, de Jeanette Winterson. En esta historia, Jeanette Winterson nos narra su infancia y su adolescencia creciendo en una sociedad extremadamente religiosa, en una secta básicamente religiosa, y de cómo estas cuestiones le afectaron, también aunado con el hecho de que era adoptada, y pues después cuando descubre su sexualidad, cuando se enamora de una mujer, y todas las reacciones que hay en la iglesia y de todas las personas que la rodean alrededor del hecho de que estuviera enamorada y tuviera una relación con una mujer. Luego también pues de cómo sale, logra romperse de ahí, y como muchas cosas de su vida. Es una memoria también como muy honesta e intensa en algunos momentos, muy vinculada con como muy alrededor también pues de la relación de Jeanette con su madre, y pues sí, está bien, bien intensa. Luego otra recomendación es The Bride Was a Boy, la novia era un chico, de Chi. Esta es una memoria de la autora que nos va narrando cómo fue su transición en Japón y sobre cómo fue que conoció al que ahora es su esposo, y como toda la cuestión alrededor de revelarle a su esposo el hecho de que era trans y muchas otras cuestiones. Es un libro muy divertido porque el sentido del humor de la autora es muy bueno, pero además también es un libro bastante ilustrativo y educativo, como que está como muy centrado no solamente alrededor de explicar y contar su experiencia, sino que también alrededor de cómo educar, cómo es en general, cómo las cuestiones LGBTQ en Japón, y ya un poco más específicamente la cuestión trans en cuanto a leyes, en cuanto a cuestiones médicas, en cuanto a otros temas sociales también. Entonces creo que es interesante no solamente por verlo la parte autobiográfica y la experiencia de la autora, sino también como para conocer cómo son las cosas en ese país. Un poco como sobre esa línea, aunque no precisamente, está Transmission de Alex Verdi. Esta es una novela, es una memoria del youtuber Alex Verdi, que igual nos cuenta sobre pues, su vida y sobre su experiencia transicionando, entendiendo que era trans, y habla mucho de pues, tanto su infancia, su adolescencia, también su proceso dentro de ser youtuber y cómo ir entendiendo todas estas cosas. Además también hay capítulos en los que participa su mamá, y como que es un libro que mi principal queja cuando estaba comentándolo era que sentía que era demasiado enfocado a como didáctico, digamos, que no tiene nada de malo. Yo más bien tenía otras expectativas alrededor de este libro, pero creo que también justo esa parte es bastante buena para cualquier persona, más un adolescente o un chavite que se esté como planteando la posibilidad de que quizás sea trans, o incluso sin ser trans, en general, como para que la gente como que entienda ciertas partes de los procesos y de por qué. Creo que es bastante útil también, pues si algunas personas familiares, sobre todo padres de personas trans, como que quieran como que entender más cosas también, y también cómo pueden ellos como navegar y como entender a sus hijas
Creo que está súper bien este libro en ese sentido. Otra memoria también de persona trans es Fatal, de Carolina Unrein. Este es específicamente como una crónica alrededor de la vaginoplastia que se realiza la autora. En este libro pues nos va platicando no solamente acerca de su experiencia, entendiendo también el hecho de que es trans y como de las violencias, como también el amor que recibió en su vida, pero como digo, como enfocado alrededor de esta operación que realiza. Es un libro precioso que, a pesar del nombre, siento que es un poco, suena muy dramático, en realidad es un libro muy precioso, muy esperanzador, muy bello. También otra memoria también de una mujer trans es Fairest, de Meredith Talusan. Esta no solamente es una memoria, o sea, no solo una memoria alrededor de la experiencia trans de la autora, sino que además también como que plantea muchas cuestiones alrededor de la identidad y de ser diferente en todos los momentos, porque Meredith nace en Filipinas, albina, entonces pues desde pequeñita fue muy diferente y bueno, pues nos platica de su infancia en Filipinas, luego cuando migra a Estados Unidos, y es como toda esta cuestión de pues, ser migrante y de ser diferente, pero al mismo tiempo poder pasar como por blanca, y después también como ir entendiendo su cuestión, como sus acercamientos alrededor de la feminidad y la exploración de género y todo, y pues también como ir pasando y procesando y pensando y darse cuenta de que no era un hombre gay, sino una mujer trans. Y la verdad es que es un libro como muy de corazón abierto y como que plantea como muchas cosas como muy intensas. De verdad se puso así completamente, se abrió de corazón y está muy intenso de pronto porque pues, hace varias cosas muy cuestionables, pero creo que ella lo hizo como pues para compartir como muy honestamente toda su experiencia, y es muy, muy precioso la manera en la que lo platica. My Lesbian Experience with Loneliness, de Nagata Kabi. Esta es una novela gráfica que justo narra la historia de la autora alrededor de entender su sexualidad, no solamente el hecho de que su atracción hacia las mujeres, creo que también es como demisexual, y varios cuestionamientos que hace sobre su cuerpo, su apariencia física, no necesariamente, no tanto en su identidad, pero como su apariencia física, y bueno, como todas las expectativas y ciertas presiones que hay en Japón, así en general, a las mujeres y a las personas. Y es muy chistoso porque es como a la vez muy gracioso, pero a la vez también es bastante duro y bastante confrontador, y de pronto es como hasta podría decirse como chocante el hecho de que se burle de todas estas cosas, pero la verdad es que es un libro maravilloso porque pues además ya una vez que descubre que se siente atraída a las mujeres, también es como toda esta cuestión de, bueno, entonces ahora cómo me acerco a ellas. Y sí, es muy muy bueno. Tiene una especie como de secuela, que no es una secuela en sí, pero pues también es una memoria suya y que pues a partir de esta otra primera, que aún no he leído, pero bueno, este primero es muy buena. Y para terminar con esta parte, quiero recomendar también Beyond the Gender Binary, de Alok Paid-Menon. Este es un manifiesto, es un ensayo alrededor de cuestionar el binarismo de género, alrededor de cuestionar como todas estas expectativas que se ponen en los hombres y las mujeres, y también en las personas trans, en las personas no binarias. Y es una cosa muy interesante de leer, que la verdad es que sí invita a muchas reflexiones alrededor del género, o sea, así en general, y es muy bueno. Y pasando a la segunda parte de este video, que es como para platicarles cuáles tengo pendientes, que de nuevo, o sea, tengo muchos pendientes, pero estos son como los que están hasta arriba de la lista. Until I Meet My Husband, o Hasta que encontré a mi esposo, de Nanasaki Ryosuke. Tanto el ensayo como el manga los tengo pendientes. Básicamente son ensayos en los que narra su experiencia activista gay en Japón respecto justo como a todas las cuestiones y a los derechos gays en ese país. Luego está In Limbo, de Dev JJ Lee. Esta es una novela gráfica que habla también justo como de la experiencia del autor, de sentirse en el limbo, de sentirse en medio y como de no entender pues por qué se siente así y hacia dónde debe de ir. Por lo que tengo entendido, es una novela bastante bella y muy premiada también, y bueno, simplemente el estilo de arte me llamó mucho la atención. Luego está How to be Ace, de Rebecca Burgess. Hace falta leer más libros
en general, tanto de no ficción como de ficción con representación asexual o aromántica. Entonces, bueno, tengo muchas ganas de leer este libro, que pues igual es una autobiografía de la autora y de, pues, alrededor de su experiencia de, pues, entender su sexualidad, y más porque pues en este mundo tan sexualizado, tan sexual, como que hay muchas expectativas alrededor de el tener pareja y el tener familia y el tener sexo y todas estas cosas. Entonces me llama mucho la atención. Luego es momento, yo creo, que de leer Fun Home de Alison Bechdel. Fun Home es una de las novelas gráficas que casi que encuentras de cajón cuando hablan de recomendaciones LGBTQ, porque no solo es muy icónica la historia pues, autobiográfica acerca de esta autora, que habla de pues, cómo la situación en su hogar, y también después cuando descubre que su papá también es homosexual, y como que todas estas cosas de navegar. Al parecer es una historia muy divertida, también por eso se llama Fun Home, pero con un humor como bastante ácido, y pues no la he leído aún, la tengo pendiente. Y por último quiero leer uno que salió apenas muy recientemente, pero que honestamente me llama mucho la atención, que es Page Boy de Elliot Page. Elliot Page es un actor que me gusta muchísimo desde que empezó a actuar en todos sus papeles, y me llama mucho la atención leer como sobre su experiencia. Creo que al ser una figura pública, al ser tan conocido y todo, pues creo que está ahí como todo el tiempo, y como que creo que entender un poco más como de él y de su vida, no sé, a mí me gustaría, la verdad, porque como digo, la verdad es que me gusta. Y pues sí, esos son los que tengo pendientes. Y bueno, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado. Si ustedes tienen alguna recomendación, no duden en dejármela en los comentarios. La voy a anotar en mi lista. Y pues los estaremos viendo. Espero que estén muy bien, que tengan una muy linda semana y mágicas lecturas. Bye.